¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes, gracias a Dios porque podemos estar, o noches ya, podemos estar listos para poder estudiar la palabra de nuestro Dios y poder continuar con nuestra serie de temas, tentaciones que enfrenta el matrimonio. Y hoy vamos a estudiar una tentación más que está enfrentando el matrimonio, no solamente en este tiempo, sino constantemente, pero que creemos, como lo veíamos al principio, que en este tiempo pudiera estarse acentuando, pero que si nosotros seguimos cediendo ante esta tentación, pues nuestros matrimonios van a seguir siendo afectados y no van a ser lo que Dios ha planeado que sean. De tal manera, hermanos, que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo es necesario que nosotros venzamos esta tentación y que a través de la palabra de Dios podamos conocer cómo hacerlo. Así es que vamos a estudiar, hermanos, esta tentación. Estamos ya en la número 7, ya vamos en nuestro séptimo tema, en nuestro séptimo estudio, gracias a Dios por ello. Y bueno, todavía nos faltan algunos más, seguiremos estudiando algunos más. Y quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias en Santiago capítulo 4. Santiago 4, que en algún momento de estos estudios lo hemos estudiado, al igual que en algunas cápsulas se ha mencionado también. Santiago capítulo 4, y que me acompañen con la lectura del versículo 1 al versículo 3, ¿sí? Santiago capítulo 4, y que podamos leer del versículo 1 al versículo 3. Y dice así la palabra de Dios, si me acompañan por favor, dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nuevamente, hermanos, el versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Hermanos, en estos 3 versículos que acabamos de leer, Santiago contesta la pregunta que podemos ver al inicio: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y nos muestra que la raíz de los conflictos en nuestras relaciones no es otra cosa que la satisfacción de nuestras pasiones internas. La raíz de los conflictos en nuestras relaciones, todas nuestras relaciones, la raíz se encuentra en la satisfacción de nuestras pasiones internas, que como lo vamos a ver, hermanos, es una satisfacción egoísta. Y es que, hermanos, no hay nada que genere más problemas en nuestras relaciones, sea con nuestro prójimo o inclusive con nuestro Dios, que la satisfacción egoísta. Que la satisfacción egoísta de nuestras pasiones internas, lo cual también podemos ver ahí en Santiago, en el capítulo 1, pero ahora en el versículo 13 al versículo 15, en donde Santiago está hablando en cómo es que somos tentados. No somos tentados de parte de Dios, la tentación no viene de parte de Dios. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Cómo es que la tentación se da? Y está en juego precisamente eso: nuestras concupiscencias, nuestros deseos pecaminosos, nuestros deseos carnales. Dice la palabra de Dios en Santiago 1, versículo 13 al versículo 15. Si nuevamente me acompañan, por favor, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Concupiscencia es atraído y seducido. Y entiéndase la concupiscencia de esos deseos pecaminosos, de esos deseos carnales,
de esa codicia que nos lleva muchas veces a pecar. La satisfacción, hermanos, egoísta de nuestros deseos y necesidades, que no es otra cosa que el querer lo que queremos, cuando lo queremos y cómo lo queremos, hermanos, es lo que genera que vivamos buscando de los demás lo que deseamos, de los demás lo que deseamos y necesitamos, y no que vivamos sirviendo y atendiendo los deseos y necesidades de los demás. Hermanos, esos deseos egoístas, esa satisfacción egoísta de nuestros propios deseos y de nuestras propias necesidades es lo que nos lleva, hermanos, a buscar de los demás lo que necesitamos, inclusive lo que deseamos, y nos priva de volvernos para con ellos y servirle a fin de poder atender sus necesidades. ¿Cuántos matrimonios han y están siendo consumidos por eso? ¿Cuántos matrimonios estarán y han sido consumidos por eso? Por la satisfacción egoísta de sus deseos y sus necesidades. Hermanos y amigos, el matrimonio es debilitado cuando el esposo o la esposa están afanados por satisfacer sus deseos o necesidades personales. El matrimonio se debilita cuando uno u otro está afanado por satisfacer sus deseos o necesidades personales. En eso está enfocado. El matrimonio es grandemente afectado cuando alguno de los cónyuges, sea el esposo o la esposa, o ambos, quieren vivir y disfrutar de los grandes beneficios de la relación sin contribuir o contribuir muy poco, al beneficio de la misma. ¿Cuántos matrimonios, hermanos, pueden estar en esta situación? ¿Cuántos de nosotros podríamos estar incurriendo en este error? A tal grado, hermanos, que nosotros queremos vivir y disfrutar de los grandes beneficios del matrimonio sin contribuir, o contribuir muy poco al beneficio de la relación de marido y mujer, lo cual no puede ser. Cuando esto se busca o cuando esto se hace, el matrimonio es grandemente afectado, porque no podemos disfrutar solamente de los beneficios. Es necesario también que cumplamos con nuestra parte, con nuestra responsabilidad. El matrimonio llega a ser desdichado, carente de dicha, carente de felicidad, carente de satisfacción cuando se busca el bienestar y la satisfacción personal en vez de la del cónyuge. En el caso de los esposos, de la esposa, y de la esposa, del esposo. El matrimonio, hermanos, llega a ser muy desdichado cuando se vive de esta manera, buscando el bien personal, la satisfacción personal y no el bien del común, el bien del prójimo, el bien de nuestro cónyuge. Y es que, hermanos, un principio infalible que encontramos en la palabra de Dios es que se es más bienaventurado al dar que al recibir. Esto no es lo que lo dice nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Pablo lo está recordando, que nuestro Señor Jesucristo dijo que se es más bienaventurado al dar que recibir. Miren, vamos por favor, hermanos, a Hechos 20, versículo 35. Hechos 20, 35, hermanos, este principio es muy importante. Hechos 20, 35, es un principio infalible. Nosotros buscamos, miren, si al recibir nos sentimos contentos, alegres, ¿verdad? Lleno de felicidad, dice la palabra de Dios que al dar es doblemente eso. Porque bienaventurado quiere decir doblemente feliz, sumamente feliz. Miren lo que dice en Hechos 20, 35. Por favor, si me ayudan a leerlo, dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué dijo al final? Más bienaventurado es dar que recibir. Este es un principio infalible, hermanos. La búsqueda egoísta de nuestra propia satisfacción no proporciona más felicidad,
Por el contrario, el vivir desinteresadamente en bien de otros trae una gran desdicha. Una gran desdicha, hermanos. El vivir, desinteresadamente en bien de otros trae una gran dicha. Y el vivir, ¿verdad?, en pro de nosotros trae una gran desdicha. Hermanos, no hay mayor felicidad que puede haber en nuestra vida como consecuencia de invertir nuestra vida en otros. De nosotros buscar dar, buscar servir a los demás. Pablo, hermanos, estaba consciente de esto. Es por eso que escribió lo siguiente ahí en Filipenses 1 y en 2 Corintios. Miren, vamos para allá, Filipenses 1, versículo 21 al 26. Filipenses 1, 21 al 26. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para vuestro provecho y gozo de la fe. Dice, no sé qué entonces, qué escoger. Había un dilema en él. Pero él sabía que era necesario quedar en la carne, quedar aún con vida, estar todavía sobre la tierra por causa de los demás, porque Dios lo quería usar y él mismo había tomado la decisión de entregarse al Señor para sí mismo entregarse a los demás. Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 12, versículos 14 y 15. 2 Corintios 12, 14 y 15. Dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué dice? He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Dice, no busco lo vuestro, sino a vosotros. Y eso se veía reflejado en ese amor. Él decía, porque yo mismo me gastaré lo mío y yo mismo inclusive, por amor de vuestras almas. Aunque yo sea amado menos, no importa. Él se había entregado a Dios, para entonces entregarse a los demás. Y él, es por eso, hermanos, que en su corazón había gozo, había dicha. Porque no hay mayor gozo, mayor dicha, mayor felicidad que cuando nosotros nos damos a los demás. Cuando nosotros buscamos servir a los demás, hermanos. El fundamento del matrimonio, hermanos, el fundamento del matrimonio no es la felicidad personal. El fundamento del matrimonio no es la felicidad personal, sino el amor, el cual es Cristo. Sino el amor, el cual no se basa en lo que podemos obtener, sino en lo que podemos dar. El fundamento del matrimonio, hermanos, es el amor, el cual no se basa en lo que podemos obtener. ¿Qué puedo obtener? ¿Qué voy a obtener? ¿Verdad? Un amor convenenciero. No se basa en eso, sino se basa en lo que podemos dar. Este es el ejemplo, hermanos, del gran amor de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que nos han manifestado. El ejemplo de un amor que da. Un amor que da. Porque, hermanos, nosotros podemos ver ahí en 1 de Juan, en donde nos dice que Él nos amó primero, antes de que nosotros le amáramos. Y no solamente nos amó, sino que nos lo ha demostrado, hermanos. No solamente lo dice que nos ha amado, sino que nos lo ha demostrado. ¿De qué manera nos lo ha demostrado? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio a su Hijo, a su único Hijo, a fin de satisfacer nuestra más grande necesidad, que es la necesidad de perdón de pecados, que es la necesidad de la salvación, de tener vida eterna, de ser salvados de la condenación eterna, para poder estar en su presencia cuando muramos. Hermanos, dio a su Hijo. Romanos 8:32 nos dice,
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahí está el amor de Dios. Ese amor que se basa en dar, en dar. Juan 15:13, nuestro Señor Jesucristo dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él lo dio. Él dio su vida por nosotros. Y en Efesios 5:2, hermanos, nos dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué podemos ver de esto? ¿Qué podemos aprender? Que Cristo nos dio lo más grande que un hombre puede dar, que es su propia vida. ¿Con base en qué? En ese amor para con nosotros. Porque dice la palabra de Dios que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Nos mostró su amor para con nosotros, hermanos, en que nos dio. Con base en este maravilloso ejemplo, hermanos, podemos ver que el verdadero amor se escribe con D de dar. Como estaba leyendo en un libro, se lo recomiendo, El secreto de amar. Y él dice así, el verdadero amor se escribe con D de dar. Y lo podemos ver en la palabra de Dios. Esto es bíblico. Se escribe con D de dar. Y es que no se basa en lo que podemos obtener, sino en lo que podemos dar, como ya lo veíamos. Desafortunadamente, esta no siempre es la visión con la cual una persona va al matrimonio. Lamentablemente, muy lamentablemente es que no siempre un joven casadero, una dama, una señorita, ¿verdad? Que va al matrimonio, ¿verdad? Van con esta visión de dar. Muchas veces se va con la visión de obtener. O no siempre, hermanos, es la motivación con la que se vive en el matrimonio. Pues muchas parejas se casan con la idea de que la otra persona suplirá sus necesidades y les hará felices. Que ha de suplir sus necesidades y que les hará felices. De manera que se vive esperando recibir en lugar de buscar. Se vive esperando recibir y recibir y recibir en lugar. Y aquí se desatan muchos problemas. Porque cuando eso no se da, como lo vamos a ver, hay molestia, hay desagrado, hay frustración. Vienen los conflictos, las quejas, como veíamos. Viene de culpar a los demás porque no se hace lo que uno espera que se hiciera. Y vienen problemas. Otras ocasiones, hermanos, tal vez se inicie bien el matrimonio, teniendo presente que el amor no es meramente recibir, sino principalmente dar. Sin embargo, al pasar el tiempo, si uno no tiene cuidado, esto muchas veces cambia. Por las circunstancias, por lo que pasa, cayendo en el error de ser motivado por el recibir más que el dar. Lo cual, hermanos, nos lleva a ceder muchas veces en esta tentación. La tentación de vivir del matrimonio en vez de para el matrimonio, como debería de ser. Que no debería ser, hermanos, que cedamos a esta tentación, pues este no es el propósito del matrimonio. La Biblia nos muestra, hermanos, que Dios no planeó que vivamos del matrimonio, sino que vivamos para el matrimonio. Ese es el plan de Dios. Miren, vamos a Efesios 5, 21 al 33. Efesios capítulo 5, versículo 21 al versículo 33. Efesios 5, 21 al 33. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Por favor, ustedes, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer,
asimismo se aman. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Juntos, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, y la mujer respete a su marido. Hermanos, Dios es el gran diseñador del matrimonio, como lo hemos cantado, y lo podemos ver en la palabra de Dios. Por lo que si queremos que funcione correctamente, necesitamos ir a su plan y diseño, en donde podemos ver al esposo y a la esposa entregándose mutuamente en beneficio, no de sí mismos, sino del otro. Y con respecto a esto, hermanos, en el libro El placer sexual ordenado por Dios, nos dicen lo siguiente: el matrimonio tiene que ser una relación de dar. Mientras el marido da amor, da hasta la última reserva de energía, hasta el último vestigio y conocimiento que posee, con el fin de hacer lo mejor para su esposa y su familia, la esposa debe responder ese amor, a esa entrega y a esa provisión. Esta respuesta la conducirá a un anhelo de satisfacer las necesidades, no suyas, sino de su marido, aún antes de que él se lo pudiera pedir, o inclusive hasta reclamar. Esta es una actitud de voluntaria adaptación a aquello hacia lo cual Dios está dirigiendo a su esposo. Sabemos que la sujeción tiene que ser un don que ella le da a él, por el hecho de que es algo contrario a todas las tendencias naturales. Cuando se produce esto, se libera un flujo sobrenatural que viene de parte de Dios de amor entre el marido y la esposa. Y entonces el matrimonio puede funcionar como Dios quiere que funcione. Y entonces ese propósito de ser una sola carne puede cumplirse. ¿Cuándo? Cuando nos entregamos ambos en beneficio, en bien, no de nosotros mismos, sino de la otra persona. Hermanos, al ser uno, cuando yo busco el bien de mi esposa, estoy buscando mi bien. Cuando la esposa busca el bien del esposo, está buscando también su bien. Cuando estamos buscando el bien del matrimonio, estamos buscando el bien, como ya lo hemos visto, de la familia. Y de ahí se desprende todo lo demás. Si nosotros buscamos en primer lugar a Dios, vamos a estar bien y vamos a poder hacer eso. Y si buscamos funcionar de acuerdo a lo establecido de Dios en nuestro matrimonio, las demás cosas marcharán también de la misma manera como Dios ha planeado que marchen. No cabe duda, hermanos, que el plan de Dios es perfecto. No se trata de entregarnos para recibir, sino para dar. Solo así podremos experimentar el mejor bien. Cuando nos entregamos, cuando damos. No hay otra manera. De una manera egoísta, va a ser algo bueno de manera temporal. Va a ser un bien de manera temporal. Pero eso nos va a llevar a eso, a encerrarnos en nosotros mismos. Y a la larga, hermanos, nos estaremos consumiendo nosotros mismos. Por el egoísmo, por el yo. Hermanos, en ninguna parte de todos los pasajes que se nos habla a los matrimonios, encontramos algo que nos invite a buscar nuestro propio bien antes que el de nuestro cónyuge, sino todo lo contrario. Por lo que es necesario, hermanos, que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo tomemos esta decisión de vencer esta tentación, de vivir del matrimonio en vez de para el matrimonio. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podemos vencer esta tentación? Con la ayuda del Señor Jesucristo, sin duda. Pero, ¿cuáles son algunas de estas claves que nos han de ayudar para poder lograr? ¿Cuáles son algunas directrices, hermanos, que es importante que sigamos a fin de que podamos vencer esta tentación? Número uno, hermanos, busquemos el bien de nuestro cónyuge antes que el propio. Tomemos la decisión de buscar el bien de nuestro cónyuge antes
que el propio. Eso es algo que tenemos que decidir. ¿Cómo creen, hermanos, que sería nuestro matrimonio? ¿Cómo creen que sería nuestra relación de marido y mujer? ¿Cómo creen, hermanos, que sería nuestro matrimonio si fuéramos capaces de adoptar una actitud desinteresada y poner las necesidades de nuestro cónyuge antes que las nuestras? ¿Cómo sería nuestro matrimonio? Sin duda que mejor, ¿cierto? Sin duda que sería muchísimo mejor de lo que hasta entonces ha sido. Y es que, hermanos, no de balde nos exhorta la palabra de Dios a vivir de esta manera, buscando el bien de la otra persona. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 24, en donde encontramos también este principio muy importante, hermanos, que llega a ser también, hermanos, un mandamiento que se llega a omitir, que se llega a pasar por alto, que se llega a olvidar, pero que no debemos, hermanos, de hacerlo. Es un principio muy importante. 1 Corintios 10, 24. ¿Qué dice, por favor? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hermanos, vamos a memorizar este versículo. Si nos memorizamos este versículo, por el principio de cuenta lo tendremos acá. Hay que pasarlo acá como una convicción. Pero no solamente tenerlo aquí, sino hay que llevarlo a la acción. Eso se vea en nuestra vida, que lo podamos demostrar. Pero comencemos por acá. Tomemos la decisión de creerlo como un gran principio porque viene de parte de Dios. Guardémoslo, atesorémoslo en nuestro corazón para entonces poderlo abrazar con fuerza y llevarlo a la práctica. ¿Qué dice? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Este debería ser uno de los tantos eslóganos, de los tantos, sí, en nuestro matrimonio. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ya se lo memorizó, está muy sencillo. 1 Corintios 10, 24. ¿Qué dice? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Hay alguien que pueda buscar su propio bien? Ninguno. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso es algo, hermanos, que debemos buscar, que la ayuda del Señor tomar la decisión. Hermanos, enfocado esto al matrimonio, ¿qué bien debe buscar el esposo y la esposa con prioridad? El del otro. Esto quiere decir que cuando me caso no debo buscar mi propio bien, sino el de mi esposa y la esposa el del esposo. El pensamiento de, no voy a cambiar mi manera de vivir tan solo porque me casé. Este es un pensamiento egoísta que no debería estar presente en nuestra mente. Yo voy a seguir mi vida, yo voy a seguir siendo igual. No, a mí nadie me va a cambiar. Es un pensamiento egoísta. Al contrario, hermanos, al contraer matrimonio, dejo de ser yo y deja de ser ella para que seamos lo que Dios ha planeado. ¿Qué ha planeado? Una sola carne. Una sola carne. A ver, usted divídase, ¿verdad? La mitad que se vaya a la derecha y la mitad de la izquierda es imposible. Dios ha planeado el matrimonio para que nosotros podamos complementarnos, podamos ser una sola carne, de tal manera que no funcionemos como dos, sino como uno. De tal manera, hermanos, que es importante buscar ese beneficio del otro. Miren, y aquí nos lo recuerda, vamos a Mateo 19:6, donde nuestro Señor Jesucristo, cuando le preguntaron acerca del divorcio, que es una de las tentaciones que vamos a estar hablando, acerca del divorcio, la tentación de abandonar. Pero cuando les hacen esta pregunta, Jesús les responde y les contesta, porque dicen, bueno, ¿por qué entonces Moisés dio carta de divorcio? Para poder divorciarse, de repudio, ¿verdad? La mujer, ¿por qué lo permitió? Y el Señor Jesucristo les habla que por su necedad, por su duro corazón, ¿verdad? Lo había permitido. Pero en este contexto les hace regresar al principio de las cosas, cuando Dios estableció todas las cosas, de tal manera que leemos ahí que cuando se casaran, que lo que Dios juntó no lo separara el hombre. Pero también nos habla de esto, de ser una sola carne. ¿Qué dice Mateo 19, versículo 6? 19:6. ¿Qué dice, por favor? Dice, ¿me ayudan? Perdón, ¿qué dice? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ya no son dos, sino una sola carne. ¿Y qué dice, por favor, Marcos 10:8, hermanos? Un pasaje paralelo donde lo vuelve a repetir, Marcos 10:8, y dice, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Somos uno en el Señor. Somos uno en el matrimonio, hermanos. Una sola carne. De manera que ahora, hermanos, mi prioridad,
Ahora mi prioridad después de Dios es el bienestar y satisfacción de mi cónyuge. En el caso de los varones, de mi esposa, de la esposa. En el caso de la esposa, del esposo. Es una prioridad. Como ya lo hemos visto, debe de ser nuestra segunda prioridad. Primero es Dios y luego nuestra familia. Y dentro de la familia debe de ser primero el cónyuge, que es la esposa, o el esposo, y luego los hijos. Por lo que debe de ser nuestra segunda prioridad. Debe de ser una prioridad en nuestra vida después de Dios, hermanos, el bienestar y satisfacción de mi cónyuge. Tengamos siempre presente, hermanos, que un matrimonio maduro no es aquel que dura muchos años. Gracias a Dios por los matrimonios que han durado muchos años. Son un ejemplo de perseverancia, ¿cierto? Pero eso no significa precisamente que sea un matrimonio maduro. Puede ser un matrimonio de muchos años y aún que están casados y no se han separado, sin embargo no están funcionando como un verdadero matrimonio. Duermen separados, cada quien en su cuarto, ¿verdad? No comparten, no conviven, no están funcionando como Dios quiere, cada quien lo suyo. Entonces, los años no precisamente acarrean madurez. Un matrimonio maduro no es aquel que dura muchos años, sino aquel en el que los cónyuges encuentran su mayor placer en el placer del otro. Ese es un matrimonio maduro. Aquel que encuentra su mayor placer en el placer del otro. Que encuentran su mayor placer en el placer del otro. Que se sienten satisfechos, de alguna manera decirlo, cuando ven a su esposa o cuando ven al esposo, esa sonrisa en su rostro. Cuando ven alegres, cuando ven que sus necesidades están siendo cubiertas, pero lo que vamos a ver, nosotros no podemos cubrirlas todas. Pero hay una parte nuestra y en esa parte, al hacerla, podemos ver los resultados. Hermanos, encuentra su mayor placer en el placer del otro. Recordemos lo que Cristo dijo y lo que veíamos al principio. Más bienaventurado estar que recibir. Más bienaventurado, dichoso, sumamente feliz. Número 2, hermanos. ¿Cómo podemos vencer esta tentación? Número 2. Entreguemos el 100% en vez del 50%. Entreguemos el 100% en vez del 50%. La filosofía que dice que la fórmula del éxito en el matrimonio depende del 50 del hombre y del 50 de la mujer es totalmente erróneo en las matemáticas de Dios. Pues para que un matrimonio funcione correctamente, Dios nos dice que se requiere del 100% de ambos. 100% del varón y 100% de la mujer, de ambos. Así como Cristo puso su 100% por amor a la iglesia. Que nos amó y se entregó a sí mismo por la iglesia. Dice ahí en Efesios capítulo 5 en el versículo 2. No lo busquen, aquí lo tengo. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué se rehusó Cristo? Nada. Lo entregó todo por nosotros. 25 en adelante dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y luego dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual puso su 100%. Y de la misma manera nosotros debemos seguir ese ejemplo, como lo podemos ver ahí en Romanos capítulo 15, versículo 1 al 6. Vamos para allá, hermanos. Romanos 15, 1 al 6. Romanos 15, 1 al 6. Se requiere, hermanos, que entreguemos el 100%. El 100%. Romanos 15, del 1 al 6. ¿Ya están ahí? Romanos 15, del 1 al 6. Dice así, vamos a leerlo en forma alterna, ¿sí? Yo leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos en el 6. Dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros sus mismos sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice. En el versículo 1 dice que debemos soportar las flaquezas de los débiles, pero dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, en lo que es correcto, ¿verdad? Es algo que debemos de buscar, dice ahí, para edificación. No hay manera de que exista una edificación si nosotros nos agradamos a nosotros mismos y no damos a los demás. Es importante despojarnos del yo y buscar, hermanos, hacer lo que es necesario a fin de que la otra persona pueda estar bien, a fin de que exista esa edificación. A eso se refiere el agradarnos a nosotros mismos. Nuestro Señor Jesucristo dice que ni aún mismo Él se agradó a sí mismo. Cuando estuvo allí en el huerto de Getsemaní, Él oró 3 veces de la misma manera. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba luchando con eso. Humanamente Él le decía, si es posible, si hay una posibilidad, que pase de mí esta copa. Pero Él mismo no se buscaba agradar a sí mismo, sino buscaba agradar a su Padre Celestial y a nosotros, a fin de darnos el mayor beneficio. De tal manera que ante la respuesta del Padre, que era, es necesario que mueras en la cruz, Él fue y murió en la cruz. Entregó su vida por nosotros en la cruz. Hermanos, de la misma manera nosotros necesitamos hacerlo. Hermanos, allí en el libro que les comentaba del secreto del amor y del secreto de amar y ser amado, por George McDowell, nos dice lo siguiente: el amor maduro está dispuesto a sacrificarse. Y cuando a uno le importa de veras la felicidad, la seguridad y el desarrollo de la otra persona, no duda en respaldar su amor ¿con qué? Con acciones. Con acciones, se ve en el actuar, no solamente en las palabras, sino en las acciones. El amor de usted es maduro cuando le importa más la relación y la otra persona que sus propios deseos. Es maduro cuando las metas y los valores comunes llegan a ser una prioridad para ambos. Y cuando el ganar y demostrar que se tiene razón deja de ser importante. Porque muchos problemas se desatan por ahí. Muchos problemas surgen por ahí. Cuando nosotros a fuerza queremos tener la razón y queremos salirnos con la nuestra, ¿cierto? Y ahí es donde surgen muchos problemas. Pero cuando nosotros entendemos que eso ya no es lo mejor, sino lo mejor es que busquemos el bien del matrimonio, que busquemos el bien de la otra persona y poder atender sus necesidades. Cuando eso sucede, dice aquí en el libro, hermanos, y lo podemos ver a través de la palabra de Dios, entonces ese amor es maduro, como el amor de nuestro Padre Celestial, descrito ahí en 1 Corintios 3, hermanos, que el amor no busca lo suyo, no busca lo suyo. Número 3, hermanos, ¿cómo podemos vencer esta tentación? Tomemos en cuenta los sentimientos y las opiniones de nuestro cónyuge en el momento de tomar decisiones. Tomemos en cuenta los sentimientos y las opiniones de nuestro cónyuge en el momento de tomar decisiones. Cuando no es así, aun cuando se piensa en lo contrario, la realidad es que se está viviendo del matrimonio en vez de para el matrimonio. Como lo podemos ver en la siguiente anécdota, escúchela. Cindy y Keith, una joven pareja, no experimentaron el amor maduro ni siquiera después de 18 meses de noviazgo formal. Cindy no sabía tener en cuenta los sentimientos y las opiniones de Keith a la hora de tomar decisiones acerca de su relación. La joven daba por sentado que él estaría entusiasmado con sus planes
Ib comprendió, por último, que él no presentaba para Cindy más que una fuente de satisfacción de sus propias necesidades de amor. Ella estaba planeando su relación como pareja y Kip le parecía que se esperaba de él que aceptara en silencio cada una de las decisiones unilaterales de su novia. Kip no podía ni siquiera darle a ella, ya que Cindy no estaba abierta a recibir de él. Esto era en el noviazgo, pero ¿cuántas veces no sucederá de la misma manera en el matrimonio? Recordemos, hermanos, que no somos ya más dos, sino una sola carne, de manera que si queremos vencer esta tentación de vivir del matrimonio en vez de vivir para el matrimonio, necesitamos tomar en cuenta esto: los sentimientos y las opiniones de la otra persona, los esposos de las esposas y las esposas de los esposos. Y número 4, hermanos, y último, ¿cómo podemos vencer esta tentación? No espere la realización de su vida en su cónyuge, sino en Cristo. No esperemos la realización de nuestra vida en nuestro cónyuge, sino en nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos, hermanos, expectativas. El problema de esto es que muchas veces son incorrectas, por lo que cuando no se cumplen, ¿qué sucede? Nos molestamos en primer lugar, nos molestamos, nos enojamos, nos entristecemos en segundo lugar, ahí en la segunda línea, entristecemos. Nos decepcionamos también porque no se cumplen, porque no se atienden, o nos desalentamos, nos desanimamos, como lo podemos ver, hermanos, en el ejemplo de los dos que iban de camino a Emaús. No lo vamos a leer ya ahí en Lucas 24, 17 y 21, pero lo recuerdan. Nuestro Señor Jesucristo había muerto y había resucitado también. Sin embargo, y andaban ahí comentándolo y diciendo las mujeres que habían ido al sepulcro, y estos dos iban de camino a Emaús. Y cuando iban de camino a Emaús, el Señor Jesucristo les salió al encuentro y les preguntó: ¿qué pláticas son estas? ¿Verdad? ¿Qué estaban platicando? Y les pregunta: ¿y por qué están tristes? Y ellos empiezan a hablar y dicen: ¿qué no te has enterado? Y le hablan de Cristo y lo que había sucedido. Y le dicen: nosotros esperábamos que Él es el que iba a redimir a Israel. Estaban tristes, pero también decepcionados. Ellos esperaban, tenían la expectativa de que Cristo iba a venir y que los iba a liberar de los romanos, que iba a establecer su reino aquí en la tierra. Pero Cristo vino para establecer su reino, su gobierno en nuestros corazones. Hermanos, cuando nuestras expectativas no se cumplen, muchas veces nos entristecemos, nos molestamos, nos decepcionamos o desalentamos. Y lo mismo pasa en el matrimonio. A lo cual, hermanos, por lo general se llega con un conjunto de expectativas, en donde muchas de ellas no son solo algo bueno, sino también algo enriquecedor para el matrimonio. Sin embargo, también muchas de esas expectativas llegan a ser incorrectas e inadecuadas, pues son inalcanzables, como es la expectativa de encontrar la realización personal en el cónyuge, porque esto no es posible. Y es ahí, hermanos, como nos lo muestra un autor, donde encontramos a muchas mujeres soñando con encontrar al hombre perfecto muchas veces, creyendo que ese hombre hará realidad sus más profundos anhelos de intimidad, imaginándole sentado junto a ella en un mullido sofá para dos personas, frente a una chimenea encendida, bueno, es gringo, pero pensemos frente al patio de la casa, mientras hablan abrazados durante horas. Se lo imagina escuchándola con atención y conversando sobre sus planes para el futuro, sus próximas vacaciones, los cambios en la decoración de la sala y en cuanto a los problemas de los hijos. Cree que él será diligente en apoyarla con los niños, arreglar las cosas de la casa, encargarse del mantenimiento del automóvil y todo cuanto se requiera, así como estar a su lado para apoyarla y alentarla cuando se sienta desanimada. A menudo piensa en su futuro marido como alguien que la hará sumamente feliz, como una cascada que fluye continuamente y refresca su vida, una fuente inagotable de satisfacción que hará que su vida rebose de significado. Sin embargo, esta mujer no sabe que se está preparando para el mismo dolor del que intenta escapar, por lo que no lleva mucho tiempo, por lo general, no más de algunas semanas de vida matrimonial, darse cuenta de que su marido en muchos aspectos no puede
o no quiere cooperar con sus expectativas, de manera que la relación que según ella esperaba le daría seguridad, de hecho puede hacer que se sienta más insegura. Quizás su marido sea el tipo de hombre que se esté enfrascado en su trabajo, a tal grado que muestre poco interés en el trabajo o las actividades de ella, y pretende que ella sacrifique sus propios deseos por su trabajo, su carrera o su ministerio. Incluso podría parecer que su único interés en tocarla se debe a una motivación sexual. Así que no pasa mucho tiempo hasta que esta mujer, que una vez tuvo tantos sueños y expectativas muy altas, comienza a sentirse usada y poco valorada, a tal grado que hay días que se siente más como una empleada doméstica que como una esposa admirada. Y es que su esposo no solo no le recarga las baterías, sino que su insensibilidad comienza a agotar sus recursos emocionales. Que de no subsanarse esta situación, finalmente ella perderá todo lo que haya tenido de amor, felicidad y paz cuando comenzó el matrimonio. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? A la expectativa equivocada de que su realización depende de su esposo. Que su esposo va a cumplir todas esas expectativas, cuando no es así, porque somos imperfectos. La realidad es que deberíamos buscar ser más sensibles y buscar, como Cristo amó a la iglesia, amar a nuestras esposas. Pero la realidad es que muchas veces batallamos y que las cosas no son perfectas de esa manera. En el caso del hombre, muchas veces también sucede lo mismo. Pues el hombre también comienza en ocasiones el matrimonio con muchas expectativas. Se imagina que su esposa cooperará siempre sujeta con él, que todos los días le dirá con tan grande admiración lo bueno que es como amante, esposo y padre, y que sin duda preparará una deliciosa comida cada noche para esperarle, no importando la hora que llegue, aun cuando llegue tarde, y siempre responderá con pasión a sus deseos sexuales. Además de que siempre le preguntará con alegría y contentamiento, ¿cómo te fue en tu día de trabajo? Permitiendo relajarse y pasar tiempo con sus amigos sin exigirle ni reprocharle nada. Que si quiere descansar, que descanse. Que si quiere salir, que salga. Pero él también descubrirá que ella no solo no puede recargarle las baterías, sino que estar con ella le produce un apagón eléctrico. E igual que ella, su inseguridad irá en aumento, a tal grado que puede pensar que se casó con la persona equivocada. Incluso puede empezar a mirar a su alrededor para ver si encuentra, qué tremendo, otra mujer que en su opinión, de manera egoísta, satisfaga mejor sus necesidades. Y en última instancia se convierte en el cargador de sus baterías. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? A la expectativa errónea, equivocada, de que nuestra realización depende de nuestra esposa, en el caso de los varones. Hermanos, el poner la esperanza, amigos, el poner la esperanza de realización en otras personas es un grave error, por lo que es el resultado, trae como resultado vacío y frustración. Y es que, por muy maravillosas, muy encantadoras que sean las personas que están a nuestro lado, estas, ninguna, jamás podrán llenar el vacío que hay en nuestro interior. Jamás podrán satisfacer todas las necesidades de nuestra vida, por lo que jamás podremos encontrar en ellas nuestra realización. Esto es algo que solamente en Cristo lo podemos encontrar. Solamente en Él. Ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10, ya no lo vamos a buscar, pero permítanme decirlo, dice que en Cristo, en Él, se encuentra corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, dice Pablo, escribiéndole a los colosenses, y a cada uno de los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos completos en Él. Ese vacío que está en nuestro interior tiene la forma de Cristo. Él es el único que lo puede llenar.
De tal manera que si queremos vencer la tentación de vivir del matrimonio, en vez de vivir para el matrimonio, debemos buscar nuestra realización en Cristo. Debemos ir a Él, para que entonces Él pueda llenar todo nuestro ser, pueda darnos todo lo que necesitamos, a fin de poder entonces nosotros entregarnos. Pero primero necesitamos entregarnos a Él, para poder entregarnos a los demás. Hermanos, necesitamos buscar el bien de nuestro cónyuge antes que el nuestro. Necesitamos entregar el 100 en vez del 50. Necesitamos tomar en cuenta los sentimientos y la opinión de nuestro cónyuge. Hermanos, no esperemos la realización de nuestra vida en nuestro cónyuge, sino en Cristo. Cristo es el único que puede hacerlo. Él es el único que puede hacerlo. Esta es la razón por la que si usted no ha tenido un encuentro personal con Cristo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si no le ha pedido perdón de ellos, invitándole a entrar en su corazón como su único y suficiente Salvador, es importante que usted lo haga, para poder encontrar su realización en Él, para poder encontrar su plena satisfacción en Él. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo está tocando a la puerta de su corazón. Cristo le ha estado dando oportunidad tras oportunidad, mostrándole su gran amor para con usted, su misericordia. Tanto es así que usted sigue con vida, porque Él quiere tener una relación personal con usted. Él quiere entrar en su corazón y poder saciar su vida, a fin de que usted pueda estar completo en Él. Hermanos, amigos, lo que el Señor Jesucristo quiere darnos es mucho más importante y necesario que cualquier otra persona nos podría dar. Nadie más nos lo puede. Solo Él puede perdonar nuestros pecados. Solo Él puede darnos el regalo de la vida eterna y la entrada al cielo. Solo Él puede llenar ese vacío que hay en nuestro interior, de tal manera que nosotros podamos tener esa realización. Solo Él puede darle propósito a nuestra vida. ¿Le gustaría tener esto? ¿Le gustaría tener todo esto que Cristo ofrece? Si es así, yo quiero invitarle a que usted repita conmigo esta oración. Que se ponga a cuentas con Cristo. Que le pida perdón a Dios por sus pecados. Se arrepienta de ellos y le invita a entrar en su corazón. Vamos a orar. Padre bendito, reconozco que soy pecador. He hecho lo malo delante de ti. Estoy arrepentido. Por favor, perdóname. Creo que tú eres el único que puede salvarme. Creo que tú eres el único que puede saciar mi vida. Es por eso que en este momento pongo mi fe en ti. Te abro la puerta de mi corazón para que entres y me salves. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración, gloria a Dios. Hay gozo en los cielos, dice la palabra de Dios, cuando un pecador se arrepiente. Y si fue así, yo le invito a que usted siga escudriñando con nosotros la palabra de Dios, a fin de que su vida pueda tener todo lo que usted necesita en Cristo y en su palabra, a través de su palabra. Que entonces todos esos cambios se empiecen a dar en su vida, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y que entonces al entregarnos a Él, podamos entregarnos también a los demás, principalmente, como hablamos, a nuestro cónyuge. Y si usted ya tiene a Cristo en su corazón, pero aún así ha cedido a esa tentación, yo quiero invitarle a que vayamos a Cristo, que le pidamos perdón y que busquemos con la ayuda del Señor el bien de nuestro cónyuge antes que el nuestro, y seguir cada una de estas directrices, de estas claves que acabamos de ver. Vamos a terminar con una oración. Les invito a que hagamos otra oración. Señor Padre bendito, gracias te damos por lo que tú nos has permitido en este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a poder vencer esta tentación de vivir del matrimonio en vez de para el matrimonio. Ayúdanos, Señor, a ya no buscar, despojarnos del egoísmo y no buscar lo nuestro, sino buscar el bien de nuestra esposa en el caso de los varones y del esposo en el caso de las damas. Ayúdanos, Señor, a buscar nuestra realización en ti. Ayúdanos a entregar el 100%. Ayúdanos a considerar a nuestro cónyuge. Padre bendito, ayúdanos a vencer esta tentación. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Grande es el amor de Dios, hermanos, es maravilloso. Y vamos a terminar entonando ese canto.